nuestro contenido y nuestra potencia. Vamos a recibir una comisión que nos visita hoy con un anuncio muy importante y vamos a dejar que Nayib Chaed introduzca a nuestros invitados. Adelante, Nayib. Gracias, señor director. Tenemos aquí en los estudios de la Z y el Gobierno de la Mañana al doctor Miguel Sanben, quien es docente emeritísimo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas, pero que además don Miguel Sanben es un hombre de Estado, es un hombre que ha ocupado importantes posiciones en el gobierno, en otras épocas, una persona con una vasta experiencia del Estado, y también está con nosotros el coronel Justo del Orbe, Ejército de la República Dominicana, quien es el director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas. Con ellos vamos a hablar sobre el libro blanco de la defensa nacional. Vamos a saber de qué se trata esto, qué es el libro blanco, para que los dominicanos puedan conocer un poquito más sobre... Allí, solamente agregar, si es que se me ocurre alguna pregunta que, ante estas personalidades que me quedan grandes. La familia del Orbe, de La Vega, no sé si todos son de La Vega, Willy lo dirá ahorita, es una familia distinguida. El profesor del Orbe fue considerado el mejor violinista de la historia dominicana. Yo le conocí y tuve la oportunidad de conversar con él, siendo yo joven y no tan joven, ya avanzado. Vivía ahí en la calle de las Mercedes, casi esquina, ¿cómo se llama esa calle? No recuerdo ahora, 19 de marzo. Ahí vivía en una casa humildemente ahí el profesor del Orbe ya en sus años finales, y entonces también juristas eminentes, conocí 3 de ellos. El más importante para mí, el gran amigo mío, Diogenito del Orbe, ahí en la calle de las Mercedes, esquina Sánchez, con un bufete prestigioso, abogados de gente de primera categoría. O sea, quería decir esto porque siempre es la parte de la historia para que la gente conozca que se trata, la familia del Orbe es una familia distinguida, apreciada en la sociedad dominicana. Pues vamos a iniciar con el coronel Justo del Orbe para que nos diga de qué se trata esto del libro blanco de la defensa nacional. Cómo no, antes que nada darle las gracias a don Willy Rodríguez, a este equipo, don Álvaro Albelo, por la distinción de recibirnos aquí en su casa, en esta cabina. Y en nombre del señor ministro de Defensa también agradecerle el que nos diera un espacio para participar y explicarle este proyecto, que nos acompaña el profesor Miguel Sanben, también la doctora Alejandra Liriano, así como la licenciada Charlotte Dadbun, que no pudieron venir por razones propias. Pero el libro blanco de la defensa es un tema ya bastante prolongado en tiempo, claro, reciente, porque es del siglo pasado, ya a finales del siglo pasado propiamente dicho, cuando en América Latina nosotros adquirimos la confesión de estos documentos. Tiene una historia un poco más amplia que yo se la voy a dejar más propio al profesor Miguel Sanben, que ya viene en estos encuentros viene ofreciendo nuestros detalles. Pero nos vamos a concentrar en el hecho. El libro blanco de la defensa no es más que la política de defensa nacional. Una política que articula todo lo que tiene que ver con la participación tanto estratégica como en el plano de planificación de la defensa. Pero no es un documento simple. Es un documento que para ser validado debe ser respaldado por la sociedad, por todos los sectores de la sociedad. Todos los sectores de la sociedad. No importa el pensamiento que encarnen. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la defensa, no hablamos de la defensa de la Fuerza Armada. Hablamos de la defensa del país. Hablamos de la construcción de política pública que le enarbola el señor presidente de la República, pero cuyo consenso social respalda esta política pública. Es posible, por ejemplo, que los periodistas que agotan agendas tan extraordinarias, que tienen en su comunicación diferentes temas, que dirimen, que hacen preguntas, bueno,
acuden y esas preguntas tenderán a fortalecer este documento, que en definitiva lo único que procura es fortalecer la democracia, esclarecer lo que es la política pública de la defensa, ganar la confianza mutua. Cuando hablo de confianza mutua es que la defensa nacional no está equipada para guerrear, no se equipa para guerrear. La defensa simple y llanamente se articula para conservar la paz, para defender el territorio nacional en caso de agresión. Pero las Fuerzas Armadas nuestras son una fuerza armada defensiva, según dice la Constitución de la República. Nosotros no vamos a la guerra, nosotros estamos hechos para preservar la paz y garantizar el desarrollo nacional. Entonces el libro blanco lo que lleva es eso. Por ejemplo, cuando yo hablé de confianza mutua, voy a hacerle un recuento. Por ejemplo, cuando hablo de confianza mutua, estoy hablando de la transparencia en el proceso de su elaboración, de la existencia de consenso auténtico en el mismo. Estoy hablando de la participación social. Estoy hablando de la existencia de consenso auténtico y también de la calidad de su contenido. Es decir, tenemos que tener un contenido que sea verificable para que esto pueda producir un documento útil. También hablo de el ajuste real en cuanto al derecho internacional, de la voluntad de proporcionar información adecuada y fidedigna sobre cuestiones de personal, equipos y despliegues de la especificación del uso de la fuerza. También hablamos, por ejemplo, de los factores que puedan resumirse en los conceptos operativos de transparencia, de responsabilidad política, participación social y ajuste en el derecho internacional. Fíjense esto, todo esto es generado por el tema de confianza mutua. Este es un documento que se elabora en base a una guía, y fíjense que la guía no es dominicana. La guía la maneja hoy día la Organización de Estados Americanos por mandato de las Naciones Unidas. Hay un conjunto de entidades como son el Colegio Interamericano de Defensa, está el Centro Perry, que es el que nos está asesorando, y otros elementos más que vienen y nos asesoran sobre la metodología para la realización de este documento. Sobre la metodología, nosotros somos los dueños del contenido. Sobre la metodología de que esto debe estar ajustado en base a esa metodología que se creó. Entonces, en base a eso, nosotros realizamos el 18 del mes pasado la apertura de este proceso, porque el proceso del libro blanco nuestro es un poquito largo en tiempo, pero este último paso comenzamos el 18 del mes pasado, donde se aperturó el programa que va a realizar a finales de año. Vamos a terminar el libro blanco, donde en esa apertura participaron el ministro de Relaciones Exteriores, el encargado de negocio de la Embajada Norteamericana y el ministro de Defensa. El día 14 de este mes se va a impartir el segundo taller que ya va a entrar en materia. Yo quisiera, coronel de Lourdes, preguntar lo siguiente. O sea, nosotros tenemos una nueva constitución de la República. Estamos hablando ya de la constitución del año 2010. Tenemos un cambio de la doctrina militar luego de la conclusión de la Guerra Fría. Entonces, en ese cambio de esa doctrina militar de la defensa del Estado, nación, nos gustaría conocer cuáles son los principales ejes. ¿Cómo ha cambiado esa doctrina militar de la defensa del Estado-nación? El rol de las Fuerzas Armadas en democracia al concluir ya y terminar la Guerra Fría. Tenemos entendido que hay amenazas fundamentales en la República Dominicana, que ya no es el comunismo, que ya no es la amenaza al territorio de manera militar, y nos gustaría conocer cuáles son esos ejes fundamentales que tiene esa nueva doctrina militar en este nuevo marco del Estado-Nación. Sí. Felipe, que yo de manera atrevida, mini historiador, ¿verdad?, recuerde, y no es para crear diferencia ni nada de eso, que el gran Mao Zedong, el creador de esa China que nos está favoreciendo con las vacunas, vendiéndola
vendiéndola a precio de costo y regalándonos cientos de miles. Pero bueno, el camarada Mao, el camarada casi de cariño, porque yo fui considerado en la Guerra Fría un reaccionario, no era así, pero bueno, Mao dijo: el poder nace en la boca del fusil. Así es. Sí, pero me gustaría, antes de responder, si me confiere ese... Claro. Que el profesor Miguel Samber aclare la pregunta que se realizó anteriormente. Le dejé a él el espacio. Perfecto. Por favor, don Miguel, si es posible. Bien, fíjense, voy a casi contestar en parte la evolución del libro blanco, porque el libro blanco tiene una leyenda detrás, que parte del Imperio Británico, del rey de Inglaterra, que como Estado feudal en siglo XV, XVI, XVII, formaba su ejército real con la contribución de los señores feudales, que tenían que donar hombres uniformados y armados. Para comprobar de que esas donaciones se hicieron, los inspectores reales hacían que desfilaran delante de ellos y hacían el informe al Parlamento, para que el Parlamento certificara de que se habían hecho esas donaciones. Y de ahí viene lo del libro blanco, porque el Parlamento recibía los informes con una tapa azul y después que lo aprobaban se le ponía una tapa blanca, y de ahí vienen los nombres de blanco. Pero el tiempo va que después de la Segunda Guerra Mundial el Imperio Británico consideró el desmantelamiento de su imperio para no tener fuerzas armadas regadas en todo el mundo, y en ese desmantelamiento el Ministerio de Defensa británico tuvo que justificar su armamento y su modernización ante unas fuerzas armadas disminuyendo, con informes al Parlamento, que siguió con la tradición de llamarle el libro blanco. Y ese informe comenzó en 1957, 58, 59, hasta el 60, es que se conocen de parte de los ingleses, y de ahí se tomó en cuenta compensar lo que fue antes de la guerra, ese estado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se llamó la Pax Armada, porque todo el mundo tenía una vida disoluta, pero esperando que se iba a armar la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es para evitar ese estado de tensión preguerra. Las Naciones Unidas aceptó esa metodología de los libros blancos de hacer público el potencial militar que tenía cada país, y lo adoptó para que no se haga el secretismo de antes de la Segunda Guerra Mundial, que se armaron todos los ejércitos con armamento nuevo a escondidas del resto del mundo. Sería bueno aclarar, la Segunda Guerra Mundial, preparándose para eso, ¿no? Tercera Guerra Mundial. Ciertamente. Para evitar la Tercera Guerra Mundial, en medio de la Guerra Fría, las Naciones Unidas adopta la metodología de los libros blancos y se la pasa a la OEA. En América Latina, como dentro del reino del Imperio Británico, dentro del Imperio Británico, todos los países que salieron de ese Imperio Británico siguieron la costumbre de hacer los libros blancos y todo justificando, y por eso es que hay 100 y pico de libros blancos, hasta que pasó a la OEA en los años 60, pero América Latina no lo hizo automáticamente. El primer libro blanco vino después de un conflicto social, como las dictaduras militares de Argentina y Chile. Y como resolución de ese conflicto político, es que un instrumento fue el uso del libro blanco. Ustedes se acuerdan la situación de Argentina, que fue una fuerza armada antiperonista y viene a asumir el poder
un gobierno peronista y no había mucha afinidad entre ellos, que el Congreso se impone y ordena hacer el libro blanco. Y bajo ese mandato del Congreso argentino sale el libro blanco. El caso de Chile también es igual. Muerto Pinochet, unas Fuerzas Armadas pinochetistas tratan de no cooperar con un libro blanco. Que el ministro de Defensa chileno de la democracia ordena a la comisión montarse en un barco de guerra y salir a alta mar y regresen con un libro blanco consensuado. Y yo pongo el ejemplo de Chile porque podría servirnos para nosotros. En ese primer libro blanco es que los chilenos exponen al mundo su compromiso de abrirse al mundo en el comercio internacional. Y por lo tanto Chile iba a participar en todas las operaciones de paz que la convoquen. Y eso es lo que llevó a que Chile tuviese una apertura al comercio internacional que le dio el liderazgo del crecimiento económico en América Latina por 30 años. La coyuntura actual es que porque ese crecimiento económico no fue equitativo, es que vienen las protestas sociales, que ya eso es otra historia. Y para terminar el ejemplo, el caso de la paz centroamericana, como negociación de la paz, salió el compromiso de que los países en guerra civil de hace 30 años, como es el caso de Guatemala, hicieran su libro blanco para que entonces consensuar la identidad nacional y siguiera la paz de Quipula, que es el signo de todo este proceso en Centroamérica. Nosotros no estamos en un estado de guerra, entonces podríamos darle el ejemplo de qué sirve un libro blanco hecho en la paz. ¿Ok? En eso es lo que estamos enfocados. Muy bien. El beneficio para las Fuerzas Armadas y para el país con este documento. El beneficio de todo este recorrido es que haya un acuerdo nacional y que el acuerdo nacional nos lleve a una estabilidad y principalmente el mensaje que es de todos los tiempos es la transparencia. Que la confianza venga por la transparencia, no venga con una tradición de secretismo que lo que hace es más daño que bien. Y está con todos esos ejemplos de América Latina específicamente, que nosotros nos vamos a seguirle ese ejemplo. Y lo pongo como ejemplo tal vez un poco extraño para nosotros, pero el desarrollo de Corea del Sur viene de la actividad militar, de la actividad industrial que propiciaron los militares. Y todos los Samsung, los Hyundai, todas esas grandes corporaciones nacieron bajo el régimen militar de PAC, que auspició que los grandes complejos industriales o las grandes industrias contratistas del Estado evolucionaran hacia grandes complejos industriales en base a esa política de desarrollo de una industria militar que se hizo para ese país bajo la amenaza siempre del vecino de Corea del Norte. Don Miguel, siguiendo entonces su planteamiento, este libro está en un proceso de consulta, participan otros sectores de la sociedad, más allá de las Fuerzas Armadas. Ciertamente, lo que se ha hecho, tenemos 21 años, haciendo varias versiones, pero como el ejemplo principal que quiere dar un libro blanco es la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Y como el poder civil, digamos el Ejecutivo, nunca mostró la voluntad política de que
proceso saliera de las Fuerzas Armadas, se hicieron otros procesos paralelos de modernización de las Fuerzas Armadas. Entonces, esos 21 años no podemos decir que son perdidos, sino que se ganaron en otras direcciones. Este es el momento en que el poder civil comprende la necesidad de que el interés de la sociedad, de los ciudadanos, tiene que estar cónsono con las preocupaciones de la seguridad nacional. Y una seguridad nacional que no es solamente militar, son las nuevas amenazas. En el término técnico lo estamos llamando amenazas multidimensionales, porque ya son tan complejas como la misma pandemia. Le voy a hacer una experiencia propia. Como estoy dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, no soy ni asimilado, no he querido ni yo creerme militar, nunca he tenido vocación de militar. Pero el ejemplo principal en esta lucha de la pandemia contra el COVID, la respuesta que la ha dado un organismo militar, la recopilación de la base de datos se han hecho en las Fuerzas Armadas, aunque sea el ministro de Salud el que salga a perifonearlo de lo que se ha hecho. Y en ese sentido eso debía de tenerse conciencia de que todo el sistema no se vino abajo porque estaba la red militar apoyando a un sistema que se diluyó en pleitos internos por el control de pedacitos del sistema de salud. Profesor Sambén, escúcheme que le interrumpa. Yo quizás mi ignorancia y desconocimiento de estas cosas, ¿verdad? Que luce muy profunda y que durante décadas se ha estado trabajando en esto y que además tiene que ver, viene desde la época de 1500, de siglos XV, XVI, XVII, del Imperio Británico, etcétera, cosas muy complicadas. Bueno, pero yo lo que no percibo es cuál es la esencia, cuál es el fruto, cuál es el mensaje, cuál es el beneficio intrínseco que esto puede representar para la República Dominicana, dicho más o menos en términos entendibles. En términos entendibles, don Álvaro, es que debe haber un régimen de confianza mutua entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos civiles, a lo interno de República Dominicana. A lo externo de República Dominicana debe haber el mismo régimen de confianza mutua entre nosotros y nuestros vecinos y toda la comunidad de naciones. No tenemos que romper el aislamiento que nos hemos nosotros mismos encerrado desde la muerte de Trujillo. Y nosotros considerando que somos agente activo y decisivo en la comunidad de naciones. ¿Y ya no podemos estar... Don Miguel, ¿cómo se va a involucrar la sociedad, la población, para poder real y efectivamente crear esa confianza? Bueno, el mecanismo te lo dejo al coronel. Si nos permite, miren, ya hay 170 libros de libro blanco de la defensa en el mundo, incluyendo China. China es el que más libro blanco tiene. Para todos los temas tiene un libro blanco, publicó su último libro blanco de la defensa recientemente, que es un libro donde ellos exponen toda su industria militar y todo lo que tiene que ver con su desarrollo alcanzado a través de la actividad el proceso de paz que generan las Fuerzas Armadas. Nosotros simple y llanamente queremos que en el país se aplique lo que es el proceso que establece la guía metodológica para elaborar un libro blanco y nosotros estar a la altura de los demás países. En América Latina solamente hay 3 países creo que no tienen libro blanco. Después todo el mundo tiene un libro blanco. Si hay 170 países en el mundo que tienen un libro blanco, algún beneficio debe tener. Y que China también tenga y sea el país que más libro blanco tenga, es una expresión que yo digo de manera simple, algún beneficio debe tener. El beneficio de que la sociedad confíe en sus Fuerzas Armadas.
pero que confíe en la Fuerza Armada no porque las Fuerzas Armadas de manera simple le generan confianza, sino porque ellas participaron en la construcción de este instrumento de política pública llamado Libro Blanco de la Defensa. ¿Qué estamos haciendo para eso? Bueno, estamos viniendo a los medios, además de cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, yo estuve en el Senado, hemos estado visitando las diferentes instancias, estamos convocando, inclusive estamos dando webinar a todos los sectores, a la prensa, a los sectores políticos, a los sectores gremiales, para que se involucren con esta actividad que generará un libro que será el resultado del consenso nacional. Cuando a mí me pregunte, por ejemplo, hubo un periodista que me preguntó y me dijo, ¿usted me va a enviar un libro? Digo, no, yo no quiero enviarte un libro. Yo quiero que tú le envíes un libro a los demás. Ven a nosotros. Haz todas las preguntas que tú quieras. Nosotros no tenemos ningún tipo de sesgo. Haga toda la pregunta que usted quiere. Quizá en la pregunta que usted haga, que usted entiende que es dificultoso, usted nos genera una línea para nosotros fortalecer uno de los temas que trataremos dentro del libro. Todos los temas deben llegar porque queremos que sea consensuado. El día que salga el libro hay un pedacito del país, de cada sector dentro de ese libro. Entonces es un libro que, al ser suyo, al ser mío, al ser de aquel, de todo el mundo, es un libro que dice y le muestra al país que las Fuerzas Armadas fueron transparentes en la generación del mismo y que esa generación de este documento transparente de alguna manera tendrá un efecto en lo que será la gestión de las Fuerzas Armadas. Para una mejor Fuerza Armada, comandante del Orbe. Sí. Y es que el profesor Miguel Sambén trató soberamente, pues, quizá no venía al caso, y eso, el tema con Haití. Entonces él habló de una especie de relación mutua, de convenio mutuo, de acuerdo mutuo, de relación mutua, algo así, más o menos. Pero es que Haití tiene una posición agresiva contra República Dominicana, y a nivel internacional hay por igual una posición agresiva contra República Dominicana y a favor de Haití. Entonces no entendí esa parte del profesor Sambén de esa especie de relación de Haití y República Dominicana, que es de acuerdo al Libro Blanco. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjese, don Álvaro, y es bueno que usted desarrolle lo que usted tuvo a comprender con lo que decía nuestro querido doctor Miguel Sambén. Cuando hablamos de confianza mutua, no nos referimos a un país X, nos referimos a todos los países que tienen relaciones con la República Dominicana. Todos los países que tienen relaciones con la República Dominicana deben entender que las Fuerzas Armadas no son hostiles a ellos. Nosotros tenemos un mandato constitucional y hablamos de la Constitución, que me hicieron la pregunta de en qué ha contribuido la Constitución de 2010. Claro que ha contribuido mucho en el plano normativo, es una base, la base primaria de todo el desarrollo que ha acontecido en las Fuerzas Armadas de ahí para acá. Pero que quede claro, las constituciones desde el 1844 han tenido una parte en donde garantizan lo que es el tema de las Fuerzas Armadas. Desde 1844, todas las constituciones en sus artículos han asumido la parte de darle a las Fuerzas Armadas su participación como debe ser, como una institución de excepción. ¿Por qué de excepción? Porque las Fuerzas Armadas tienen un personal que está dispuesto a defender este Estado, es decir, está dispuesto a morir por defender este Estado. Y su ejercicio no es un ejercicio laboral simple, no va a una oficina a sentarse en una butaca, a tener una computadora o cualquier cosa, no. El ejercicio de ese soldado es la defensa nacional, que gracias a Dios vivimos en un tiempo de paz. Pero el primero que estará en línea de guerra será él. Entonces él debe tener una normativa especial para él que lo regule, porque él tiene un desempeño excepcional, que es la defensa nacional. Yo le pongo un ejemplo. En tiempo de conflicto, que espero que nunca se presente, un soldado tiene que obedecer con un grupo de hombres un avance hacia la línea de combate. Eso implica que él puede morir. Si no tuviéramos una regulación nosotros
que establezca la pena para ese soldado que debe moverse hacia la línea de combate y ese soldado se rebela y no hay consecuencia, ningún soldado se va a atrever a avanzar. Entonces, voy con un caso simple, que es el caso que digo de la normativa. Si ese soldado se niega y no hay consecuencia, nadie va a defender el Estado Dominicano, porque todo el mundo sabe que puede morir. Entonces debe haber un régimen especial para que ese soldado entre. El libro blanco de la defensa articula todo lo que tiene que ver con la defensa nacional, con todos los criterios. Ahora, nosotros no hablamos de un país, hablamos de todos los países que son amigos de la República Dominicana y en caso de prueba en contrario, nosotros tenemos una relación con el país vecino que de una manera u otra tenemos que gestionar. Entonces, en el libro blanco de la defensa, esa pregunta que nos hizo don Alvarito, yo me la llevo para que sea un tema de estudio y así todos otros temas que puedan aparecer dentro del marco de estas entrevistas que venimos sosteniendo. Tenemos un grupo de preguntas, pero queremos que la mayoría de los periodistas lleguen a la comisión y elaboren sus propios temas, que serán interesantes. ¿Cómo acceder a esta comisión? Importante para que todos conozcan la oportunidad que tienen de ser parte de este libro blanco. Sí, a través del J5 del Ministerio de Defensa, a través de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, cito, en el edificio que aloja la rectoría del INSUDE, que aloja lo que es reforma de la Fuerza Armada, la Comisión de Reforma, la Comisión Permanente para la Reforma y Movilización de la Fuerza Armada, el edificio que aloja la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En la tercera planta está la Escuela de Graduados, pero también puede comunicarse con el J5 del Ministerio de Defensa. Todo el que entienda que tiene aporte para que este documento sea más robusto, eficaz y que nosotros tengamos por mucho tiempo una República Dominicana democrática y próspera. Bien, gracias al coronel Justo del Orbe, quien es el director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, EGAE, y por supuesto también muchísimas gracias al doctor Miguel Sambén, quien es docente meritísimo de esa institución. Vámonos, Cundo. Es el